Jóvenes del segundo grado, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a explicar la resolución de las actividades de las sesiones 1 y 2 de la semana 20. Bueno, tenemos aquí nuestra sesión que se trata de la elaboración de una encuesta para recopilar datos sobre la práctica de hábitos saludables, ¿ya? Acá tenemos nuestra situación y nos habla sobre cómo podríamos recolectarnos hábitos de vida saludable de nuestra institución, ¿no? También nos menciona, ¿no? ¿Qué cosas son qué elementos contienen los hábitos de vida saludables, ¿no? La alimentación, el consumo de estar hidratados, actividades físicas o otras actividades que liberen el estrés, ¿no? O que nos hagan mostrar el estrés, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y acá la primera pregunta nos dice, ¿no? ¿De qué trata la situación? Entonces acá sería sobre los hábitos de vida saludable, como la alimentación, hidratación, la actividad física, etcétera, ¿no? Y la otra pregunta sería acá, la 2. ¿Cuál es el reto que se plantea en la situación? Averiguar los hábitos de vida saludable que practican las personas de nuestra comunidad educativa. ¿Ya? 3. ¿Quiénes serán las personas entrevistadas o encuestadas en todo caso? Bueno, si se llega a aplicar, entonces, ¿quiénes son las partes de la comunidad educativa? ¿No? Los alumnos, padres de familia y docentes de la institución educativa, ¿no? ¿Qué tipo de variables se presenta? Las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas, ¿ya? Depende de cómo yo planteo también preguntas de eso, ¿no? Acá diseñamos un plan. Yo obviamente que le he puesto el plan para facilitar el trabajo. Entonces primero redactar la introducción y el propósito de la encuesta. Claro, porque al final tengo que elaborar una encuesta. La 2 sería definimos la población y muestra. Definimos el método de medición de recojo de información. Elaboramos el cuestionario a utilizar. O sea, elaboramos las preguntas. Fíjate que como voy a evaluar a una comunidad educativa, la comunidad educativa básicamente tiene tres estratos, ¿no? Tres estratos o tres componentes, ¿no? Que viene a ser los alumnos, debo tener cuidado con este detalle, los alumnos, padres de familia y docentes. Cuando yo aplico mi encuesta debo estar relacionados a esos elementos y a esos señores. Ya debo, de manera proporcional, no debo encostar a esos integrantes de la comunidad educativa. Ahora tengo acá el plan, elaboro la encuesta sobre los hábitos de vida saludable, ¿ya? Entonces, vamos por aquí. La 1. Redacto la introducción. Ya, o sea, mi encuesta tiene que tener una introducción, ¿no? Más o menos para ver de qué se trata. Listo. A continuación se invita a participar a los encuestados que tienen como objetivo describir los hábitos de vida saludable que practican la comunidad educativa, ¿no? O sea, la encuesta va a estar orientada a ellos. Ahora, defino la población y muestra. Yo estoy asumiendo que voy a hacer una muestra para 50, ¿ya? Una muestra de 50 personas de una población de 500. Yo estoy suponiendo, porque la encuesta también lo voy a, digamos, a crear, o se podría decir, ¿ya? Por a veces por las condiciones en las que estamos no podríamos aplicar una encuesta, ¿ya? Tanto por las condiciones de cuarentena como por el tema de conectividad, es bien complicado, ¿ya? Entonces, de una población de 500, más o menos yo estoy tomando el 10% para encuestarla, ¿ya? Pero esta población de 500 tiene la siguiente característica. De los 500 pobladores o de 500 miembros de la comunidad educativa, la mitad son estudiantes, 250. 220 son familias y 30 personas entre los directivos, ¿ya? Directivos y docentes. Ya. Entonces, fíjate que tengo los tres componentes. 250 son estudiantes, 220 son familias y 30 son 30 son personas entre directivos y docentes auxiliares, ¿no? Entonces se puede utilizar el técnica de muestreo proporcional. ¿Ya? Fíjate, si yo voy a encontrar a 50 personas, esa es la cantidad de encuestados que va a tener, pero de un total de 500. ¿Se entiende? De cada uno voy a tomar el 10%, sino el 10% de 500, 50. Entonces de cada componente también debe estar afectado por el 10%, ¿ya? Entonces,
por aquí. Listo. Estos son los componentes que yo tengo. 250 estudiantes, 220 padres de familias y 30 docentes. Ya listo. Bueno, acá hay una fórmula que nos plantean para sacar los componentes, ¿ya? Pero yo también podría aplicarle directamente, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el 10% de 250, ¿ya? El 10% es 25, o sea, voy a encuestar a 25 estudiantes. El 10% de 220 sería 22. Voy a encuestar a 22 familias. ¿Ya? Voy a encuestar a 22 familias. Ahora, el 10% de 30, ya, eso está en la siguiente. Ya, acá está. Ya, el 10% de 30. Me quedaría 3. Entonces voy a encuestar a 30, a 3 docentes. Conclusión, vamos a encuestar a 25 estudiantes, 22 padres y 3 docentes, ¿ya? Bueno, acá continúa la fórmula, simplemente acá es para sumar, ¿no? ¿Cuánto es el total de encuestados? 25 estudiantes, 22 docentes, 22 padres y 3 docentes. Total de encuestados 50. ¿Ya? Listo. Aquí hay un modelo de encuesta que yo les he preparado, ¿ya? En todo caso lo he adaptado, ¿no? Porque eso lo encontré en la plataforma, lo he ordenado. Listo. ¿Qué tiene mi encuesta? Título. De ley tiene de título. ¿Ya? Siempre tener esto. Por acá está nuestra introducción. Por acá estos son los datos generales. A veces son necesarios y a veces no. En este caso sí es necesario porque yo necesito ver el comportamiento de las personas, pues, de sus hábitos de vida saludable por género. Cómo se comportan las mujeres y cómo se comportan los varones con los hábitos saludables. Claro, tanto en alimentación como actividad física, ¿no? Y acá hay otra parte que vienen a ser las indicaciones para la persona que va a llenar la encuesta, ¿no? Tenía que darle indicaciones de cómo va a ser el llenado, ¿no? Bueno, por una cuestión práctica simplemente hemos considerado dos preguntas, ¿no? Para la encuesta. Listo, esto es el ejemplo. Usted al costado tenía que desarrollar acá, al costado tenía que haber trabajado en esta parte su encuesta, tenía que crear su propia encuesta. ¿Ya, jóvenes? Listo. También les agrega otra parte, ¿ya? Que es muy importante a veces en estadística, que a veces simplemente lo pasamos, que viene a ser los símbolos estadísticos, ¿no? Este símbolo que nosotros lo vemos de esta manera significa variable, en algunos casos también significa marca y clase. F minúscula con la I o sin la I también, frecuencia absoluta. H minúscula con la I o sin la I, frecuencia relativa. HI con el porcentaje, frecuencia porcentual, puede o no tener la I. F mayúscula, frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada. La F minúscula tiene su F mayúscula, que sería la frecuencia absoluta acumulada. La H minúscula tiene su H mayúscula, que sería la frecuencia relativa acumulada. Y la H minúscula porcentual tiene su H mayúscula porcentual, que sería frecuencia porcentual acumulada. I mayúscula con la I minúscula sería intervalo, ¿ya? Más que todo esto cuando trabajo para datos agrupados se utiliza este símbolo. Listo, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Acá estoy. Y acá tengo uno más, creo que tengo más. Ahí está. La I que acompaña a las frecuencias significa periodo, ¿ya? Esa I minúscula que siempre está acompañando a las Fs, a las H, significa periodo, ¿ya? Y solito periodo. I menos 1 periodo anterior y más 1 periodo siguiente. La MI algunos lo utilizan para indicar la marca de clase, ¿ya? Que sería el punto medio de entre dos intervalos, ¿ya? Entre dos extremos de un intervalo. LI, límite inferior del intervalo, ¿ya? Y LS, límite superior del intervalo, ¿ya? Listo, vamos a pasar a la sección 2. En la sección 2, nosotros, como ya dije, no hemos aplicado la encuesta, pero estamos simulando haber aplicado esta encuesta, ¿ya? Estamos simulando que hemos aplicado esta encuesta de dos preguntas. Y acá está la respuesta, ¿no? Se ha encuestado, fíjate, a
esta cantidad de personas. ¿Ya? Vamos a ver las respuestas. A ver, vasos de agua que consumen estas personas. Entonces, personas que consumen agua de 0 a 3 vasos. Tengo 7. En total, ¿no? Porque acá tengo estudiantes, los docentes, nadie consume de 0 a 2, ¿ya? Y los padres de familia, que hay 4, ¿no? En total sumo 7, ¿no? ¿Por qué hay así separado? Porque esto se ha preguntado acá a 25 estudiantes, se ha preguntado a 3 docentes y a 22 padres de familia, en total de haber 50. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, se ha preguntado a los a los estudiantes y 12 responden, ¿ya? Ok, 12, muy bien. 12 responden que consumen en este intervalo, ¿no? De 3 a 6 vasos de agua, 12 alumnos. 2 docentes responden esto y 11 padres responden que consumen agua en este intervalo, ¿no? De 3 hasta 6. ¿Ya? No, de 3 pero menos de 6. O sea, puede ser 3, 4, pero menos de 6. Total 25, ¿ya? A nosotros lo que nos interesa es lo siguiente. ¿Cómo tabulamos la última columna? Esta. Esta es lo que nos interesa. Entonces yo acá le he pasado a manera de ejemplo, le he completado la primera, ¿no? Entonces a manera de ejemplo, la segunda columna me representa la frecuencia relativa. Entonces, esta columna que está aquí ya sería la frecuencia relativa. ¿Ya? Simplemente traslado. Esto y acá, la última columna de la tabla conteo vendría a ser mi frecuencia relativa. Ya tengo 7, 25, 12, 6, 5 traslado. Acá nos plantea una nueva frecuencia que lo hemos trabajado la semana pasada, pero ya comienza a aparecer ya esto, porque esta frecuencia me sirve a veces cuando trabajo con datos, cuando quiero agrupar, digamos, categorías, ¿no? Categorías seguidas. Por ejemplo, esto en este caso son intervalos, ¿no? Si yo quiero agrupar intervalos, entonces me sirve contar con la frecuencia, con la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Pero también me sirve para encontrar la mediana de datos tabulados, ¿ya? ¿Ya? La mediana para datos tabulados. Listo. Entonces, ¿cómo se obtiene la tercera columna, la frecuencia absoluta? Se obtiene de la siguiente manera. El primer elemento de la absoluta se repite. La segunda acumulada se obtiene, sumo estos dos elementos, 27 más 25, 32. Sumo estos tres, 44. Sumo estos 4, 50. ¿Ya? Primero el 7 se repite, luego sumo los dos, me da el segundo. Luego sumo estos tres elementos, me da el tercero. Luego sumo estos 4 y me da el cuarto elemento. Si tuviera 5, sumo los 5. ¿Ya? La frecuencia absoluta tiene su total, que sería 50. La acumulada no se suma, porque no tendría sentido sumar, ¿ya? ¿Cómo se tiene la última frecuencia? Es de la siguiente manera, ¿no? Divido 7 entre el total, 25 entre el total, 12 entre el total, 6 entre el total. O sea, estos elementos se dividen entre 50 y coloco acá el resultado para la frecuencia relativa. Y para la frecuencia porcentual, la frecuencia relativa está multiplicada por 100, ¿no? Por todos estos elementos lo multiplico por 100 y le agrego el porcentaje y obtengo la frecuencia porcentual. Obviamente que esta es una tabla, debe tener número de tabla, título de tabla y la fuente, ¿no? De dónde salió esta información. ¿Ya, jóvenes? Análogamente usted tiene que trabajar la siguiente tabla, ¿ya? Análogamente. Entonces, esta columna se repite porque me representa las frecuencias. Este 3, ya la primera frecuencia acumulada es igualito. La segunda frecuencia acumulada vendría a ser la suma de estos dos. La tercera la suma de las 3, me sale 40. Sumo estos 4 y me sale 50, ¿ya? Análogamente como el primer ejemplo, usted trabaja esta tabla. Ya que bueno que ahí está resuelto, ¿ya? Y luego, creo que aquí hay una pregunta más. Listo. Es esta, ¿no? Tabla número 1. ¿Cuáles son los datos cualitativos y cuáles son los datos que representan datos agrupados?
perdón, datos cuantitativos. Cuando me hablan de cuantitativos en matemática, quanti significa cantidad, o sea, número. Entonces, ¿en qué tabla las variables son números? Entonces yo para eso debo identificar la variable. ¿La variable qué sería? La variable en este caso, la variable sería el... Normalmente lo ponemos en la primera columna, ¿no? Entonces la variable es colores. Y los colores que asumen puede ser tono azul, tono amarillo, tono rojo, tono celeste. Como las respuestas a esta variable o las posibilidades, los posibles valores que asume la variable colores no son numéricas, entonces esta es cualitativa. Entonces para acá dice cuantitativa. Fíjate, estatura. Una persona puede tener la siguiente estatura, ¿no? En ese intervalo. Entonces, como esta me representa posibles números, entonces esta es la cualitativa. Es por eso que yo respondo que los datos cualitativos están en la tabla 2. Creo que no se ve, ¿no? Están en la tabla 2. Listo. Ahora me dicen, ¿cuál de las tablas representa datos agrupados? Datos agrupados. Normalmente los datos agrupados van a tener límite superior e inferior. ¿Ya? Por ejemplo, acá la primera columna vendría a ser límite inferior. ¿Ya? Y la segunda columna límite superior. Entonces acá los datos están agrupados por intervalos. También entonces los datos agrupados se encuentran en la tabla 2. ¿Ya? Ambas respuestas serían la tabla número 2. Jóvenes, muchas gracias por su atención. ¿Ya?